La última clase habíamos visto cuando mandó a una tragedia que había mandado Shaul. El rey Shaul había ordenado a Doeg que mate a todos los Kohanim de la ciudad de Nob, porque habían abastecido con comida, con la espada, y todo por un lashon hará. Por eso se llamaba las flechas del lashon hará la semana pasada. Cuando le dijo a Abner que los mate, Abner dijo, no, yo no los voy a matar si ellos no tienen por qué morir, no son culpables. Entonces, en ese momento, Shaul le dijo a Doeg, a Adomí, que tenía que matar. Dijo, claro, con mucho gusto, y fue y mató al Cohen Gadol y a Ahimelech, y mató a 85 Kohanim Gedolim. Y no bastó con eso, sino que, Kohanim, no Kohanim Gedolim, y no bastó con eso, sino que fue a la ciudad de Nob y mató a todos los animales, a todas las mujeres, a todos los niños, algo tremendo. El único que se pudo escapar de toda esa matanza de Nob, ir a Kohanim, la ciudad de los Kohanim, fue un joven que era hijo del Cohen Gadol, se llamaba Ebiatar. El único que se pudo escapar, se escondió, se escapó y se fue, se estuvo escondiendo hasta que llegó supo dónde estaba David, escondido con su gente, y llegó ahí a avisarle a David. David no sabía nada de lo que había sucedido. Esto fue cuando Shaul le ordenó para que matasen al Cohen Gadol. Entonces, hasta que David estaba escondido, estaban en el bosque, ya había pasado por muchos lugares, habían matado también a Ishai y a Nitzebet, el papá y la mamá de David, y a su familia. Sí, ya lo vimos en la semana pasada también. Bueno, entonces cuando llega con la noticia Ebiatar, el joven Cohen, que ahora sería el Cohen Gadol porque habían matado a su papá, entonces llegó ahí y le avisó, le informó a David que habían matado a todos los Kohanim. David se lamentó y dijo que se echó la culpa. Era tan humilde David, tan anab. Dijo, por culpa mía pasó todo lo que pasó, porque yo fui a pedirle comida. Yo tenía que haber sabido que no tenía que poner en riesgo a la ciudad de los Kohanim. Encima le pidió la espada y todo fue por mi culpa. Ahora quédate aquí conmigo, porque ahora también a ti te van a buscar para matarte. Era un joven. Quédate aquí conmigo, porque Shaul también te va a querer matar a ti. Y el que me quiere a mí y me cuida, que es Boreolam, Dios, también te quiere a ti y te va a cuidar. Por lo tanto, quédate aquí conmigo. Entonces, David había dicho, yo sabía que Doeg estaba ahí cuando fue en la ciudad de los Kohanim, que él lo vio a Doeg, que de casualidad estaba ahí, y yo estaba seguro que él iba a ir a contarle todo al rey. Por lo tanto, todo esto fue por mi culpa. Se arrepintió, David hizo teshuvá, pero era un tzaddik, porque él prácticamente no había hecho nada. Y como dijimos, le pidió que se quedara con él. Y le dijo, quédate aquí conmigo, estamos juntos. Al estar juntos, ¿sí? El sejud de dos personas es más grande que uno. Bueno, entonces le dijo, con el sejud de nosotros dos, tu sejud y mi sejud, Hashem nos va a salvar. Mientras los Pelishtim, ¿sí? Los filisteos, volvieron a atacar a Israel. Se entera David ya no era general, antes él era general, era el comandante, el general del rey Shaul, y todos los ataques que habían de los Pelishtim a Israel, él los repelía, salía con todo su ejército y ganaba. Ahora se entera que los Pelishtim están atacando a Israel, pero él ya no está, porque se está escondiendo, se está escapando del rey Shaul. Y se enteran que atacan los Pelishtim una ciudad, la ciudad de Kehila. La ciudad de Kehila, que estaba dentro de la tierra de Yehudá, se entera que están atacando y robando los graneros. Los Pelishtim se metieron ahí, eran problemas, y atacaban el campo, estaban robando los graneros, y se estaba dando ahí una pequeña batalla. Cuando David se encontraba, como dijimos, en el palacio de Saúl, él podía hacer eso, pero sin embargo ahora él no estaba. Pero David se sentía responsable de ir a salvar a los Yehudim. Aunque, ¿qué es responsable? Si encima te están persiguiendo para matarte. Pero él sentía que era responsable de Am Israel. Entonces, ¿cómo podría saber ahora? Todo, claro que sí, claro, porque aparte ahí fue peor, porque él dejó a sus papás con el rey de Moab. Entonces él se equivocó ahí, confió en el rey de Moab. Pero, ¿cómo podría saber si ahora Hashem
estaba con él para ayudarlo ahora a pelear con su gente. Él tenía 400 personas que se le habían unido, ya dijimos, no eran gente de lo mejor, había gente que tenía deudas, había gente que tenían problemas, empezaron a hacer teshuva con él, pero entonces, ¿cómo podía saber él ahora que iba a tener esa aslajá, ese éxito con los Pelishtim? Aunque Hashem, Dios lo había salvado del rey Ahish cuando él se hizo loco, como contamos, pero ¿cómo podía saber ahora? Pero cuando Ebiatar, el hijo del Cohen Gadol, se había escapado, dijimos que fue el único que sobrevivió, se fue con el pectoral, con el Urim Betumim. Se pudo rescatar el efod, lo que llevaba el Cohen Gadol, y el Urim Betumim. Entonces ahora sí, él podía preguntarle, ¿sí?, al Urim Betumim, al pectoral, que le diga si va a tener éxito en la guerra. Entonces en ese momento le dijo a Ebiatar, al joven del Cohen, le dijo, por favor, necesito saber si quiero ir a defender al pueblo de Israel, aunque a él no le tocaba porque él ahora ya no era el general del rey Saúl. Pregúntale, por favor, si debo ir a pelear contra los Pelishtim. El Cohen Gadol, Ebiatar, el joven, le preguntó al Urim Betumim y la respuesta fue, ve y vencerás a los Pelishtim y rescatarás a los Yehudim de Keilah. Así le contestó con las letras que se iban encendiendo. Sin embargo, a los Yehudim que están ahí, estaban siendo atacados por los Pelishtim de la ciudad de Keilah. Keilah era en el territorio de Yehudá, de la tribu de Judá, a la que pertenecía también David. Entonces, el ejército de David no estaba de acuerdo con él. ¿Cómo ahora quieres que nosotros vayamos a pelear, a salvar ahora a los Yehudim? Empezaron a discutir, ¿cómo puedes ordenar? ¿Cómo David le dicen a David, cómo tú puedes ordenarnos ahora que vayamos a la guerra con los Pelishtim? ¿No te basta que nuestras vidas están en peligro a causa de Saúl y ahora quieres que nos enfrentemos a los Pelishtim? Nos estamos escondiendo, nos estamos yendo de lugar a lugar y ahora tú todavía te crees el general del rey Saúl para ir a defender a los Yehudim de los Pelishtim. No querían, los soldados empezaron a discutir con David. Además, le dijeron, Hashem no te contestó que conquistaremos a los filisteos. Hashem te dijo, ve y vas a tener éxito y vas a salvar a los Yehudim. Pero no dice que lo vas a conquistar a ellos. Entonces solamente él te respondió exactamente lo que le preguntaste. Le preguntaste si vas a salvar a los Yehudim de Keilah, sí o no. Te dijeron que sí. Hashem te respondió, no significa que nosotros nos vamos a salvar. Entonces David dijo, tiene razón. Volvió otra vez con Ebiatar y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que le preguntes otra cosa. Esta vez, por favor, vuelve a preguntar si voy a tener éxito en ganarle a los Pelishtim y salvar a los Yehudim. Y esta vez le respondió claramente y otra vez el Urim Betumim le dijo, levántate y ve y entregaré a los Pelishtim en tus manos. Ahorita ya no le quedaba Zafek, no le quedaba ninguna duda. Eso significa que nadie los iba a dañar a ellos. Cuando la gente, ya estaban atacando los Pelishtim y cuando la gente de David escuchó eso, aceptaron acompañarlo, porque vieron que por segunda vez le contestó el pectoral del Cohen Gadol, y entonces fueron a la ciudad de Keilah y derrotaron a los Pelishtim. Tenían armas, ¿qué? Tenían rudimentarias, pero ya, tenían armas. David no tenía armas cuando empezó solo, que le dieron el arma de Goliat, la espada de Goliat, pero ellos ya se habían hecho de armas. No eran un ejército increíble, pero iban con la ayuda de Boreolán, la ayuda de Dios, iban ganando. Entonces, cuando David entonces llegó ahí y se llevó a los animales como botín para los soldados, a los animales que traían los caballos, todos los animales que traían los Filistim en ese momento, y la ciudad de Keilah fue salvada por él. Pero ahora, en lugar de regresar a esconderse otra vez, David y sus hombres sintieron que ya, mejor se quedaban ahí, o con el riesgo de que pueda venir el rey Saúl, que obviamente que iba a venir, pero dijo, me voy a quedar acá. Total, esto pertenece a la tribu de Judá. La tribu de Judá son mi tribu. Nadie me vaya a delatar con el rey Saúl. Son hermanos míos. Entonces, pero la pregunta es ¿por qué Hashem había ocasionado todo esto? ¿Por qué hizo que todo esto sucediera? Dios quería otorgarle a David un sehud, un mérito, el mérito de salvar a la ciudad de Keilah para que pueda ser salvado él del rey Saúl. Entonces lo hizo a propósito para que vaya David y tenga ese sehud y con ese sehud lo cuide. Cuando le llegó la noticia de que
David y sus hombres estaban en Keila, porque gente malvada fueron a avisarle, aunque eran de la misma tribu de David, de Judá. Entonces fueron a avisarle al rey inmediatamente, como dijimos, a donde lo veían a David, iban y le avisaban al rey Saúl. Querían quedar bien con el rey, y a David lo tomaban como un traidor. Entonces fueron a avisarle, y Saúl dijo, está en la ciudad de Keila, gracias a Hashem, esto se ve que Dios hizo esto para entregarme a David en mis manos. Cada uno pensaba que tenía la razón, el rey pensaba así. Cuando David supo que el ejército del rey estaban en camino a Keila, ¿sí? ellos ahora estaban ahí y se enteraron que venía el rey, ya con su ejército. Entonces, dijo, yo me tengo que escapar acá, porque van a obligar a la gente, bajo pena de muerte, lo que sea, para que les diga dónde yo me voy a esconder. No puedo ir. Se tuvo que ir David otra vez y se fue con su gente y se regresaron a esconder a un bosque. Era mucho más difícil que los puedan encontrar en un bosque. Y ahí se esconden en el bosque de Sif, se llamaba. Y entonces él pregunta otra vez al Cohen Gadol, pregúntale al Urim Betumim, pregúntale a Dios si la gente de Keila, que quizás algunos supieron que yo me estoy escondiendo acá, me van a delatar ante el rey o no. También le pidió otra cosa más, quiero que le preguntes. Quiero que le preguntes si el rey Saúl en verdad va a venir por mí acá también a buscarme al bosque, al bosque de Sif. David había mandado a preguntar 2 preguntas al mismo tiempo. Normalmente el Urim Betumim nunca respondía 2 preguntas, si era una por vez. Si alguien le pregunta 2 preguntas, no respondía. Entonces solamente le respondió, Saúl vendrá. O sea que Saúl viene a su encuentro. Entonces, por lo tanto, le pidió a Abiatar, pero no me está contestando si me van a delatar. Pregúntale de nuevo. Le vuelve a preguntar otra vez al Urim Betumim y salió. Él le preguntó, ¿me entregarán la gente de Keila, que la misma gente de su tribu, a Saúl? Y el Urim Betumim le respondió, sí lo harán. Sí lo harán. Sí te van a entregar y sí el rey va a venir por ti. Era unos momentos, la gente de David, en ese momento tenía ya 600 hombres, más sus esposas y sus hijos, que se iban de lugar en lugar, era muy difícil. Cuando el rey Saúl supo que David y sus hombres habían abandonado Keila, esa ciudad, les ordenó a sus soldados que regresen. Ya. Pero sabía que con el temor constante que tenía David de ser capturados por Saúl, ellos no podían estar mucho tiempo en un lugar. Siempre iban de un lugar a otro. No se quedaban 1 o 2 días. Se movían por toda la tierra de Judá. Entonces, justamente por eso se escaparon ahora al desierto, al bosque de Sif, en el Midbar Yehudá. Y alguien le avisó en ese momento a Jonatán que David estaba escondido ahí. ¿Se acuerdan que Jonatán era su íntimo amigo, el hijo del rey Saúl? Pero él estaba del lado de David. Por lo que Jonatán inmediatamente se fue a buscarlo al bosque y lo encontró a David. Se encontró con David y Jonatán era la intención hablarle a David para levantarle en ánimo. David se estaba yendo de acá para acá, escondiendo. Le dijo a Hashem, mira, le dijo Jonatán, Hashem está contigo, no tienes nada que temer. Tú no has hecho absolutamente nada malo. No te preocupes, mi padre no te va a encontrar, porque Shemuel te ha nombrado para que tú seas el próximo rey. Entonces no hay manera que te mate, porque tú tienes que ser, te ha ungido. Tú lo sabes que Shemuel el Naví te ungió. Incluso, te voy a decir la verdad, mi padre ya lo sabe que tú vas a ser. Hasta ahora aparentemente dijimos que siempre tenía la duda. No, mi papá sabe que tú vas a ser el rey, pero no quiere aceptar la verdad. Él no quiere aceptar la verdad. Y cuando tú seas rey, te voy a pedir que me pongas a mí como segundo de Amando, o sea, como que yo sea el segundo como virrey, para poder continuar juntos esta gran amistad. Era como dice el Pirkei Avot, no hubo una amistad tan grande sin interés, al revés, era contraproducente para Jonatán. Él tenía que haber sido el rey, pero al contrario, ahora estaba que David va a ser el rey. Entonces Jonatán y David hicieron un nuevo pacto, ya habían hecho un pacto ahora entre ellos y delante del Cohen Gadol hicieron un pacto
el Cohen Gadol con los Urim Betumim, con el Hoshem estaba ahí, y hicieron un pacto entre ellos. Luego de esto, Jonatán se fue, David permaneció en el bosque. Obviamente, Jonatán no contó absolutamente nada de lo que él había, de su encuentro con David. Pero sin embargo, unas personas que habían visto, que vivían cerca del bosque y habían visto a Jonatán meterse al bosque, dijeron, pues acá está David. Seguramente de repente Jonatán, sin guarura, sin nada, viene solo y se mete al bosque, ¿a quién viene a buscar? Seguramente está David. Inmediatamente, aunque David pensaba que los residentes de Sif eran gente confiable porque eran de su misma tribu, pero desgraciadamente, como en todos lados, había gente mala que no les importaba la vida de David. Y le habían dicho a David que lo iban a proteger, pero ellos mismos, unos de ahí, ellos mismos fueron con Shaul a avisarle que David se escondía ahora dentro del bosque de Sif. Incluso le dijeron, señor rey, si usted quiere capturarlo, cuente con nosotros. Shaul entonces les agradeció y los bendijo, les dijo, bendito, Baruch, benditos sean ustedes por Hashem, por haber tenido misericordia de mí. Pero Saúl le dijo a la gente de Sif, ¿sabes qué? Averigüen bien dónde se encuentra David, porque constantemente cambia de ubicación. Llego y ya no está. Como cada vez que voy a llegar, ya se enteran y desaparecen. Averigüen, denme la ubicación exacta para yo llegar. Bueno, ellos ahí estuvieron investigando y descubrieron que David estaba en el desierto, un desierto que se llama el desierto de Maón. Inmediatamente le avisaron a Saúl, ya lo ubicamos, lo tenemos ubicado, está en ese desierto, adentro de los bosques ahí. Él se había ido de los bosques ahora incluso al desierto porque tenía miedo que lo delaten. Bueno, al llegar ahí, mandó los soldados. Cuando ya tenía la ubicación exacta, entonces el rey Shaul manda a sus soldados. Este es el pacto que hicieron. Bueno, manda a sus soldados. Al llegar, cuando el rey manda a sus soldados para que descubrieron el escondite de David y sus hombres, y David los vio, que ya estaban rodeados. Y entonces, en ese momento David, ¿qué hizo? Ya con todo el temor que tenía, lo mismo que hacía siempre cuando ya se sentía cercado, y compuso un nuevo Mizmor de Tehilim, el Mizmor de Tehilim, el número 54. En el Mizmor dice, como pueden ver acá, Lamnaseach Binginot es un canto, ¿no? Es una alabanza de canto masquile David. Bebó a Sifim, cuando venían, dice, cuando vienen los Sifim, Bayomer le Saúl, aló David, mistater y mano. Le dijeron los Sifim, ahí, los que vivían por ahí, no, sí, Saúl, David se esconde con nosotros. En ese momento, cuando lo delataron, dice en el Mizmor 54, dice, Elohim besimchau shieni, por favor, sálvame con tu nombre, ubigurateja te dineni, y con tu poder, júzgame. Elohim, shema tefilati Hashem, escucha mi tefilá, asina limbrefi, oye mi alabanza, kisarim kamu alay, porque extraños se levantaron contra mí, ba'arisim bikshu nafshi, y los tiranos están buscando mi alma. Los Samuel y no pusieron a Dios delante de ellos. O sea, esto es el Mizmor que compuso en ese momento cuando ya estaba en el bosque de Sifim, que lo habían denunciado. Él dijo así, si alguien es perseguido, ¿sí?, por un asesino, entonces puede dirigirse al rey para pedirle protección. Pero si el mismo rey es el perseguidor, ¿a quién puede dirigirse el perseguido? Si el mismo rey, voy a ir con el rey para que me salve, pero si el rey es el que me está persiguiendo. Sí, él lo dijo, es lo que dice, es lo que dice también el Mizmor. Ode Shimcha Hashem Kito, voy a reconocer, voy a agradecer tu nombre para bien, Kimikol Tzanai Tzilani, porque tú me salvas de todas las angustias, Umeoyevai, y de mis enemigos, Rata, que han visto mis ojos. Ese fue Mizmor cuando precisamente en ese instante compuso ese Mizmor de Tehilim. Sobre cada cosa que le sucedía, no se caía David Amelech. Al revés, daba una alabanza a Dios y le decía, por favor, sálvame, Hashem, al único que puedo apelar es a ti. Cuando David y sus hombres vieron al rey Saúl y a su ejército que se le estaban acercando, ya no les dio tiempo de esconderse. Por lo que David comenzó a correr
para refugiarse detrás de una colina rocosa. Había una colina con una roca muy grande y le dijo a sus hombres que lo siguieran. Pero los soldados de Saúl lo persiguieron hasta que llegaron al otro lado de la roca. Exactamente donde estaba David con sus hombres, al otro lado de la roca, ahí estaban los soldados de Saúl y lo rodearon. Ya no había escapatoria. David dijo, aquí llegué. Una roca que luego fue llamada Sela Amajlecot, la roca de las separaciones, la roca de las discusiones, porque en esa roca hubo muchas discusiones, vamos a ver. Pero entonces los soldados de Saúl quedaron a un lado de la colina donde estaba al otro lado de la roca, mientras que los hombres de David estaban del otro lado. Y ya no había, Saúl dio la orden que rodeen todo. Entonces, David tenía las ideas bien claras sobre lo que era el bien y el mal. Si David hubiera enfrentado a los Pelistín, ¿sí? Si en lugar estaría ahora, en lugar de estar los soldados de Saúl y el rey Saúl, serían los Pelistín, David inmediatamente da la orden y pelear y matar a los Pelistín. Pero ahorita no estaban enfrente los Pelistín, estaban enfrente un rey, Saúl, Yehudí, y su ejército que eran Yehudí, soldados Yehudí. Entonces no podía dar la orden de atacar, porque están atacando a sus mismos hermanos. Si fueran Pelistín, claro que los va a atacar. Entonces no quería pelear David con el rey Saúl y con sus soldados, por lo que los soldados de Saúl comenzaron a acercar. Entonces David se quedaron ahí y ellos de a poco, entonces los soldados empezaron a acercarlos y ya les era imposible escapar. David ahora estaba muy asustado, aunque él tenía mucha emuná, mucha fe en Hashem, pero bueno, la fe es una cosa, pero el miedo de estar cercado, mientras pensaba David en ese momento, ¿cómo había podido suceder esto? Si el profeta Shemuel lo había ungido como rey, ¿cómo puede ser que ya estoy cercado, ya está, no tengo escapatoria? Entonces ahí empezó a dudar David. O quizás Shemuel había inventado todo eso, que me ungió y me echó un poquito de aceite de cocina y me dijo que era aceite de ungido de rey. Empezó a dudar. ¿Qué pasa? Porque no puede ser que yo esté en esta situación. ¿Cómo voy a estar en esta situación rodeado cuando me dijo que yo voy a ser el rey y me ungió como rey? Y ahí le entró la duda. Entonces, en ese momento, Hashem habló con David y le dijo, David, te estás rindiendo muy pronto. Te estás rindiendo muy pronto, estás tirando la toalla muy pronto. ¿No puedes esperar un poco más por mi ayuda? Shemuel no inventó nada. Él te ha dicho exactamente lo que yo le dije que te transmita. Entonces, en ese momento, Hashem hizo unos milagros. Primero que todo, en ese momento se aparece una persona, que no era más que un malaj, pero disfrazado de persona, disfrazado de mensajero, se presenta, se sube a la roca y empieza a gritarle al rey y a los soldados del rey. ¡Apúrense! Los pelistíes están atacando nuestra ciudad. ¡Regresen! ¡Regresen! Y empezó a gritar desesperado como que venía de allá, por favor, aprovechando que no está el rey y sus soldados y entonces están atacando. Pero ¿quién era ese mensajero? No dice el Naví, dice que es un malaj, no dice qué malaj ni nombre, pero era un ángel que Hashem había enviado. Y entonces ahora surgió una discusión entre los generales del rey Saúl. Unos generales decían, oh, está bien, sí, pero ya tenemos acá, David, capturémoslo y ahí nos vamos a defender nuestra ciudad, si ya lo tenemos en la mano. Vamos a regresar a pelear con los Pelistín, ¿sí? Pero lo tenemos acá cercado, ya lo capturamos y vamos. Sin embargo, había otros generales que decían, no podemos perder tiempo, están nuestras esposas, nuestros hijos, todos están atacando a los Pelistín. Dejemos a David, lo agarramos en otro momento, vámonos. Y así empezaron a discutir, por eso se llama Sela Mahloket, la roca del Mahloket, la roca de la discusión, empezaron a discutir ahí. Entonces, el rey Saúl ahora le entró la duda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo agarro, que ya lo tengo? No sé, unos 10, 15, media hora más, ¿ya? O ya, olvidamos de todo, nos regresamos. Y David y Saúl no sabían en ese momento qué hacer. Y ahí llegó el segundo milagro. En ese momento, esa roca gigante se parte en dos. Y ahora quedó de un lado el ejército de Saúl, de otro lado los soldados, la gente de David. Cuando vio eso Saúl, ya dijo, ahora estoy seguro de lo que tengo que hacer, no tengo que pensar más, me tengo que regresar ahora a salvar a mi gente. En ese momento hubo dos milagros. Primero se apareció un ángel y luego se abrió. La roca de repente se abrió como un temblor, un terremoto, pero ¡pum! Se parte la roca y la misma roca se convierte como un escudo que protegía a David y a su gente.
Cuando el rey Shaul vio eso, dijo, ya no, acá me tengo que regresar, lo voy a agarrar después, y dio la orden de regresarse inmediatamente. Y ahí David se dio cuenta de que había sido apresurado en pensar que Hashem lo había abandonado. Por ahí se dio cuenta cómo pensé, cómo siquiera pude yo pensar que Hashem me había abandonado y que quizás Shemuel había inventado todo eso, todo ese show de que me ungió como rey. En ese momento David escribe un Mizmor de Tehilim, el Tehilim, el Salmo número 31, que dice, Ba'ani amarti bechofsi, nigrasti mineged eneja. Y yo dije, en mi apresuramiento, he sido apartado delante de tus ojos. O sea, por apresurarme, por no pensar. Me apresuré en pensar que Hashem me había abandonado. Hashem shamat kol tahanonai beshavi eleja. Pero tú escuchaste la voz de mis súplicas cuando yo clamé a ti. Entonces, ahí explican, en ese momento David empezó a escribir, empezó a crear, a escribir ese Mizmor de Tehilim. Como dijimos, que el Tehilim no fue escrito de una sola vez, sino fue escrito durante toda la vida de David. Hubo unos cuantos Tehilim que no escribió David, pero la mayoría sí lo escribió. Entonces, entonces los comentaristas, los Jamim, explican que David reaccionó y reconoció que en un momento de angustias perdió la calma y pensó que Hashem no lo ayudaría. Pero después comprendió que había juzgado la situación demasiado rápido, ¿sí? Porque Hashem sí estaba escuchando sus tefilot. Así David entonces fue salvado exactamente justo a tiempo, y Hashem lo había hecho de esa manera porque para enseñarle a David que su seguridad no dependía de alguna ayuda humana, sino que solo dependía de Dios. Por eso lo hizo que esté exactamente de esa manera, lo estaba preparando para ser un rey. Cuando David entendió eso, entonces ahí compuso otro Mizmor de Tehilim, el Mizmor de Tehilim, el Perek de Tehilim, el Salmo 144, que dice, Anoten teshual hamelachim, apotze et David abdo, mijereb ra'a. El que da la salvación a los reyes. ¿Cuál reyes? Así escribió David. El que rescata a David, su siervo, de la espada maligna. David está agradeciendo ahí porque en ese momento fueron salvados dos reyes. David agradece por Hashem, porque Dios lo salvó de que Shaul no lo mate, pero de ser asesinado por Shaul. Pero también David agradece de que si Shaul venía a matarlo, no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a salir y lo va a matar a Shaul. Entonces, por eso agradeció que en ese momento se salvaron dos reyes, no uno, porque quizás los dos estarían muertos. Es lo que dice, Anoten teshual hamelachim, el que concede la salvación a los reyes, ¿sí? Y el que libra a David de su siervo de la espada maligna. Eso es lo que dijo, por eso escribió en ese momento ese Tehilim David, y al final todo el rey con todos sus soldados se fueron porque tenían que ir a salvar la ciudad de esa persona que se presentó y que les dijo, regrésense porque están haciendo desastres, los Pelistim entraron a la ciudad, que al final no era cierto, vamos a ver. Después más adelante, luego de unos años, más adelante, cuando David era rey, y justo pasó por ese mismo lugar, hizo una verajá, Baruch atah Hashem, she'asa li nes bamakom hase. Es una bendición que se dice cuando a alguien le sucede un milagro, en ese mismo lugar, cada vez que pasa, que no sean dentro de los 30 días, o sea, que no sean menos de 30 días, o cada 30 días, cada vez que pasa alguien por un lugar donde tuvo un milagro, realmente un milagro que salvó la vida, la persona tiene que parar ahí, poner kapaná, ¿sí? Pensar y decir una verajá. Bendito tú, Hashem, que me hiciste un milagro en este lugar. Así dice, y David cada vez que pasaba con sus hombres por ahí, más adelante, decían esa verajá. Cuando Shaul hizo ejército, a donde está la roca, exactamente. Sí, hoy en día no se sabe dónde es, pero bueno. Cuando Shaul y su ejército se regresaron a la ciudad, rápido, porque inmediatamente estaban atacando a los Pelistim, se dieron cuenta que sí, pero no era un ataque tan grave. Eran unos cuantos Pelistín que venían a robar los graneros. No era un ejército de los filisteos que venían. Eran unos cuantos rateritos por ahí que venían y entraron a robar. Sí, estaban ahí. Cuando vieron los Pelistín que venía Shaul y su ejército, ya se escaparon. No era algo del otro mundo, como dijo esa persona que no era más que un ángel. Entonces, ese periodo
de que el rey Saúl con sus soldados se fueron, les dio tiempo a David con su gente para escaparse. Todo, en lo que se regresaron, iban y ahora tenían que volver. Todo ese tiempo era un tiempo ganado para David para que se pueda escapar. Entonces David y su gente se fueron a un desierto también del Midbar Yehudá, conocido como, a unas cuevas, conocido como En Gedi. No sé si alguna vez escucharon dónde queda En Gedi, cerca del Mar Muerto. En Gedi, ¿sí? Que son unas cuevas. Incluso hasta hoy en día los guías se llevan a la gente y te dicen, ahí están las cuevas donde se escondía David. Desgraciadamente también ahí había traidores que mandaron a informar a Shaul que David se encontraba en En Gedi. Aunque En Gedi también pertenecía a la tribu de Judá. Por lo que Shaul les ordenó a sus soldados perseguir a David una vez más. Sin embargo, ahora se quejaron los soldados de Shaul. Se quejaron con el rey. A ver, rey, ¿por qué lo dejamos escapar? Otra vez nos dice que lo persigamos. Si lo teníamos agarrado, lo teníamos cercado y tú nos dijiste, no, vuelvan. Y nosotros empezamos a decirte, no, agarrémoslo y nos vamos. Y al final vinimos y todo lo que pasaba era cualquier cosa. Tú nos diste la orden, ¿para qué? Entonces, ¿para qué ahora nos dice que vayamos a buscarlo a En Gedi? Y ahora tenemos que empezar todo de cero. Otra vez, ya lo teníamos. Tenemos que empezar a buscarlo, a ver si lo encontramos, a ver qué hacemos. Bueno, en verdad Shaul, después de todo lo que había visto, como esa persona que no sabía ni de dónde salió, empezó a decir que estaban atacando a los filisteos, cómo se rompió la roca. Después de ver todo esto, Shaul tenía que haberse reconocido, tenía que haberse resignado a su persecución. Ya está, ya me lo mostró Hashem. Pero no obstante, Shaul estaba obsesionado con David. Sí, era una obsesión, porque lo consideraba un peligroso rival que intentaba hacerse con su corona. Y yo soy el rey. Y hasta que yo no muera, tú no puedes ser rey. Y entonces era una obsesión con David. Bueno, entonces le dijeron a Saúl, ahora tenemos que empezar todo de nuevo, ¿qué hacemos? No obstante, como dijimos, estaba obsesionado y Saúl entonces ordenó a una unidad de élite, quiere decir de los mejores 3,000 soldados, para que vayan a En Gedi y capturen a David. Ya no 400, ni 500, ni 1,000, 3,000 soldados para que vayan a buscar a David entre las rocas más altas de En Gedi, son montañas ahí, cascadas. Le dijo, y lo buscan, seguramente está en las cuevas arriba, donde están las rocas más altas, donde trepan las cabras salvajes. A veces se ven videos de unas cabras ahí en las montañas que no sé ni cómo no se caen. Bueno, le dijo, ahí seguramente en esas cuevas está David, búsquenlo, no se va a quedar a la vista de todos. David seguro que se esconde ahí. Sin embargo, David pensó que Saúl seguramente iba a pensar eso. Entonces, no se escondió arriba, se escondió abajo. David dijo, seguramente me va a ir a buscar arriba. Entonces, por lo tanto, David se escondió con sus hombres en la parte posterior de esas cuevas, de una cueva grande que había ahí. Cerca había unos corrales ahí de ovejas, algo que no era normal que uno se iba a esconder ahí, pero él pensó lo que había pensado el rey Saúl. Cuando Saúl y sus soldados estaban en la búsqueda de David, pasaron por esa cueva, y venía Saúl con sus soldados también, los 3,000 soldados, pasan por esa cueva. Al rey Saúl le dio ganas de hacer de sus necesidades. Entonces había una cueva, en esa cueva estaba escondido David con toda su gente. Y Saúl le dice a toda su gente que se esperen, que él va a entrar a la cueva. Obviamente por cabot del rey, nadie va a entrar con él, todos lo esperan afuera y el rey entra solo a esa cueva. Entonces, nunca se imaginó que dentro de esa misma cueva se encontraba David con toda su gente. Cuando Saúl entró a la cueva, no vio a nadie porque era de día y cuando uno entra del sol a la oscuridad, se ensombrece todos sus ojos, no puede ver. Entonces no lo vio que al fondo que estaba David con toda su gente, pero David lo veían que de repente está entrando Saúl y solito. Entonces los soldados de David inmediatamente le dijeron, es tu oportunidad. Digo, no, le dijo a David, ¿cómo? Te están mandando una señal del Shamaim, te están mandando una señal del cielo, que tu sufrimiento se acabó aquí, se acabó. Hashem te está entregando a tu enemigo en tu mano, mátalo de una vez por todas. David, en ese momento, ¿qué hizo? Espéreme tantito. Se puso a componer un mismor de Teilim. En ese momento
compone el Mizmor de Tehilim 142. Maskil le David biotova ma'arat tefilá. Dice, un canto de David, su plegaria cuando estaba en la cueva, ¿sí? Y justamente entró Shaul, con mi voz clamó a Hashem, con mi voz suplico a Hashem. Dijo así, Kolí el Hashem es ak, con mi voz clamo a Hashem, Kolí el Hashem et Hanam, con mi voz suplico. ¿Por qué dice dos veces? Con mi voz clamo, con mi voz suplico. Él en ese momento, David le estaba pidiendo a Dios dos cosas. Primero, te pido por favor, no me dejes caer en manos de Shaul. Y no dejes que él caiga en mis manos. O sea, no quiero que me mate, ni lo quiero matar. Por eso dice dos veces, Kolí el Hashem es ak. Mi boca, sí, mi voz clamó a Hashem y con mi voz suplico a Hashem. Que no lo mate y que él no me mate. El Mizmor 142. Él le dijo, verteré ante él mi pena, mi preocupación, le diré, se van a ver el Mizmor de Tehilim, dice, voy a derramar, a vertir delante de él mi alabanza, Sarati, mi sufrimiento, Lefanab Agid, delante de él voy a contar. Entonces, y después dice ahí, después sigue diciendo, Leodot de Shimcha, para reconocer tu nombre, Ki yachtiru saddikim, ¿por qué? Los tzadikim te coronarán, kitigmol alay, te van a coronar cuando vean que tú me ayudaste. Entonces, este es el Mizmor que pidió, dijo, espérense, en ese momento escribe un Mizmor de Tehilim. David entonces pensó, en ese momento se puso a pensar David, ¿acaso Hashem trajo aquí a Shaul solo para que caiga en mis manos? O sea, si es una señal que Dios me mandó a Shaul solito, que todos están afuera, nadie está con él, no tiene ningún guardaespaldas. Y en ese momento puede ser, de acuerdo con la halajá, de acuerdo con la ley, me está permitido matar a alguien que viene a matarme. Así dice, avale oreja, asquible orgo. Cuando una persona viene a matarte, hay una halajá, la halajá es que puedes tú matarlo. Él viene a matarme, aunque sea quien sea, claro. Entonces, si él viene a matarme, hay una halajá que yo puedo matarlo. Pero, no obstante, Shaul es mi suegro. O sea, es mi suegro. Y aparte, es mi suegro, que es casi como mi padre, y también es el rey. Por lo que tengo dudas si realmente él me mataría a mí. Entonces, si él me viene a matar, yo lo puedo matar. Pero quién sabe si me viene a matar a mí, porque al final es mi suegro. Lo está persiguiendo hace un año, pero quizás en el momento que me agarre, se va a acordar que yo soy su yerno y no me va a matar. Entonces, si no me va a matar, entonces si ya está la duda, entonces yo no puedo matarlo. Sí puedo matarlo si sé que viene a matarlo, pero ahora no estoy 100% seguro que viene a matarlo. Por lo que tengo la duda. Y aún si lo intentara, Hashem seguramente me salvaría como lo ha hecho hasta ahora. Entonces tampoco por eso lo tengo que matar. Además, Shaul es un rey yehudí y es un rey ungido por un nabí, por un profeta Shemuel. Por lo tanto, no le voy a quitar la vida al rey y quitarle al pueblo de Israel de un rey. En vez de eso, le voy a probar que lo podía haber hecho. Que podía haberlo matado fácilmente, pero tuve Rahmanú, tuve misericordia de él. Eso lo va a convencer de que yo no lo quiero matar. Se va a dar cuenta, cuando vea eso, se va a dar cuenta que en verdad yo no lo quiero matar y va a detener mi persecución. David entonces, todo esto en silencio, mientras Saúl estaba ahí, David con sus hombres le dijo, ustedes quédense aquí donde están, yo me voy a acercar. ¿Ok? Le dijeron, pero mátalo, ya lo tienes aquí. Entonces le dijeron, mira, bueno, quédense acá, yo voy. David entonces, ellos pensaron que quizás los va a ir a matar, no les dijo que iba a hacer otra cosa. Entonces David se fue agachando, quedito en silencio, se acercó hasta donde estaba el rey Saúl. Antes se usaba el tzitzit que usan los hombres, ¿sí? Nosotros lo usamos abajo de la ropa, pero antes no se usaba abajo de la ropa, sino que la ropa que usaban era de 4 puntas y le ponían los tzitzit en la ropa de 4 puntas. Así se usaba. Saúl venía con su capa, ¿sí? Y tenía tzitzit. Entonces, él que hizo, se acercó y sin que se dé cuenta, en silencio le cortó un pedacito de la ropa donde estaba la punta de la ropa donde estaba el tzitzit y sin que se dé cuenta se fue. Pero David en ese momento regresó a la parte de atrás de la cueva y cuando lo vieron todos, dice, ¿qué, no lo mataste? ¿No lo mataste? Dice, no, tengo esto. ¿Qué? ¿Cómo, para qué agarraste eso?
Mira el problema en que estamos, todos a causa de él. Hace meses que no podemos tener una vida normal. Nuestras esposas, nuestros hijos, constantemente estamos huyendo de un escondite al otro. ¿Sí? ¿Qué malo hemos hecho para merecer esto? Entonces, y le dijeron a David, tenemos permitido según la halajá de matar a Shaul. Él intenta matarnos a nosotros. Vamos y apuñalémoslo, lo vamos a matar. Sin embargo, David les prohibió. No, ustedes no pueden hacer eso. Dijo, no lo van a hacer. Porque le preguntó, ¿por qué ustedes quieren matarlo? ¿Por qué quieren matarlo? Si es por el honor de Dios, por el honor de Hashem, entonces que se encargue él de matarlo. Y si es por mi honor, no pueden hacerlo, porque él es mi suegro y yo le debo respeto. Entonces no lo pueden hacer. Además, Shaul es un Talmid Jajam y es un Sadik y no lo pueden matar. Así, con esas palabras, algo impresionante. El rey Shaul no se dio ni cuenta, ni se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Terminó, salió de la cueva, y ni se imaginó que se había salvado de morir en ese momento. Después de que salió Shaul de la cueva, entonces afuera estaban la gente esperándolo. Estaba su general, el general de él era Abner. Entonces en ese momento salió caminando Shaul con Abner, como que se iban hacia donde estaba todo el ejército. Y en ese momento sale David. Uy, ya se acabó. Perdón, se me acabó. No traje el cargador y se me acabó, pero bueno, les cuento. Y la semana que viene. En ese momento salió David caminando de la cueva y se puso, ellos ya estaban a unos 200, 300 metros, y David empieza a gritar. Primero que todo le dice, ¡mi señor rey! Shaul y Abner se voltean a ver quién está llamando. Entonces, lo vieron a David. Lo primero que hizo David, se inclina 2 veces hacia el rey. Lo primero que hace como en respeto por el honor al rey, y le dijo, por favor, rey Shaul, no escuches el lashon hará de Doeg. Todo lo que te han contado de mí es lashon hará. Sé que ese Doeg sabe mucha Torah, pero eso no le da derecho a calumniar a otros. No creas en sus palabras. Y te voy a decir más. Hoy Hashem te envió a mis manos en la cueva. Y mis hombres me rogaban matarte. Y yo tenía el derecho de hacerlo, porque tú me estabas buscando para matarme. Y según la halajá yo te puedo matar. Sin embargo, tuve piedad de ti, mi suegro. Así le dijo. No me rebelaría más contra ti de lo que me rebelaría contra mi propio padre. O sea, así como yo no me voy a rebelar contra mi papá, tampoco me voy a rebelar contra ti. Además, tú eres el rey ungido por Hashem. Que Hashem juzgue entre ustedes, a los dos, le dijo, y yo. Entre Shaul y Abner y yo. Que Hashem ponga justicia, él juzgue. Él seguramente los castigará a ambos. Ahí le dijo. ¿Sí? No por mi mano, pues la Torá nos dice que una persona malvada es castigada por otra persona rasha. O sea, yo no te voy a castigar. Pero más tarde las palabras de David se cumplieron, porque Shaul fue muerto en la guerra contra los Pelistín, que eran malvados, y Abner también fue muerto por otro general que se llamaba Joab. David terminó diciendo, ¿acaso no está por debajo de tu dignidad perseguirme de un lugar a otro? ¿No te cansaste de estar persiguiéndome de acá? O sea, ahora, como si yo fuera una mosca que siempre se escapa, si me permitieras, yo sería un sirviente fiel para ti. Pero tú no quieres. Me siento como un perro muerto. Te estoy ofreciendo mis servicios y tú no eres ni siquiera agradecido. Mira lo que tengo acá. Le mostró, esta es tu ropa. Yo te podía haber matado. Te corté la punta de tu ropa, que tranquilamente con el mismo cuchillo te podía haber matado. Y no lo quise, para que veas que yo podía haberlo hecho y no lo hice. Que Hashem juzgue entre nosotros y el que ve por mí mi sufrimiento me salve de tu mano. Entonces Shaul en ese momento no sabía qué contestarle, se palideció. Verdaderamente le mostró su sisit, miró, sí, estaba roto. Entonces Shaul le dijo, esta es realmente tu voz, David, hijo mío. O sea, lo llamó hijo mío, porque él le dijo a los suegros, te oyes como arrepentido. En ese momento Shaul se sintió muy conmovido y empezó a llorar. Quizás Shaul se arrepintió, estaba llorando porque se arrepintió de haber perseguido a David, o quizás porque haber matado a toda la ciudad de Kohanim. Shaul le dijo a David, tú eres un sadik más grande que yo. Tú pagaste mi crueldad con misericordia, porque me podías haber matado. Que Hashem te recompense por esta gran bondad que me has mostrado hoy. Y ahora sé
que estás destinado a ser el rey y que tu reinado perdurará. Le dijo. Reconozco que tú eres el rey y tu reinado va a perdurar. Y el Nabí Shemuel ya le había revelado a Shaul que la persona, porque una vez Shaul le dijo, bueno, ¿quién es el próximo rey? Dijo, no te puedo decir. Bueno, dime una señal. El que corte tu ropa va a ser el rey. Shaul, el que corte tu ropa, ese va a ser el rey. Ahí se acordó Shaul lo que le había dicho, que el que corte un pedazo de ropa va a ser tu rey. Lo había mostrado, también estaban las imágenes cuando Shaul le había mostrado, le rompió, porque vino en ese momento Shemuel, le agarró la ropa de Shaul cuando lo había ungido, cuando le dijo que ya iba a dejar de ser rey, le arrancó la jaló, le dijo, el que haga esto, el que te rompa la ropa, ahí vas a saber quién va a ser el rey que va a estar en tu lugar. Shaul le pidió a David, ok, por favor, júrame que cuando reines no vas a exterminar a mis descendientes. Porque normal era así, cuando todo lo que hacía, después subía un nuevo rey, mataba a todos los descendientes, le dijo, yo te juro, le juró, y en ese momento Shaul se retiró con sus soldados, porque ya él no quería perseguir más a David. Pero resulta que después que se va, viene Abner y empieza a convencer a Shaul. Le dijo, ¿qué? ¿Te piensa Abner, que estaba con Shaul? Tú le dijo, rey, ¿usted se piensa de que él lo podía haber matado? Claro, ¿no ves que agarró la punta de la ropa? Claro, y acá está rota, me podía haber matado. Para nada. Usted cuando entró a esa cueva, seguramente se le enganchó su ropa. Con había muchas espinas, y David aprovechó, agarró ese pedazo y le dijo, mire, acá está el pedazo, pero nunca lo iba a poder matar. ¿Qué eres tonto? David, si lo mataba, sabe que no se puede escapar dentro de la cueva. Llegábamos todo el ejército y lo matábamos a todos, a David y a toda su gente. David no es tonto. Y Shaul otra vez empezó a pensar diferente. Digo, quizás tienes razón. Puede ser. Yo me pensé que David me podía haber matado o no me mató, pero quizás no. Y en ese momento Shaul otra vez cambia de parecer. Besat Hashem, la semana que viene continuaremos con la clase Besat Hashem para entender un poco. Gracias.